Pues bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias por unirse a esta mesa, a esta charla. El día de hoy vamos a hablar del diseño de experiencias de aprendizaje desde la transdisciplina. ¿Sí así va, Ismael? O tú dime, porque tú tienes las Sí, presentaciones a la ok, mano. perfecto. Sí, solamente antes de darles la palabra, les comentamos que la maestra Michelle Elena Ríos Vilchis es diseñadora de experiencias de aprendizaje en Experiencia Academy. La maestra Yesenia Hernández es jefa del área de contenidos en UTEL Universidad. Y el maestro Carlos Emilio Farjat Guzmán es experto en evaluación y docente de nuestra licenciatura Licer. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, en otro evento, en el marco de nuestro coloquio de Primavera Suayet, rumbo al mercado laboral, habilidades y competencias. Ahora sí, le cedemos la palabra a nuestros ponentes. Adelante. Muchas gracias, Ismael. Pues como les comentábamos, el día de hoy vamos a hablar del diseño de experiencias de aprendizajes desde la transdisciplina. Eh, Puede sonar un poquito raro, un poquito académico el asunto, pero es algo muy interesante, la verdad. Y como mencionaba Ismael, pues son salidas laborales y todos los que estamos aquí presentes podemos ser partícipes de esto. Aunque estemos en derecho, aunque estemos en RI, aunque estemos en algún otro lado, el diseño de experiencias de aprendizaje nos atañe. Entonces, vamos a comenzar. El objetivo de esta mesa es construir la noción de una nueva práctica educativa basada en la integración de diferentes disciplinas o áreas de conocimiento, con el fin de crear soluciones efectivas y también significativas en el diseño de experiencias de aprendizaje en línea. Recordemos, las experiencias de aprendizaje pueden ser no solo en línea, pero en este caso, en esta mesa, se tratarán las que son en línea exclusivamente. Y bueno, pues, ¿qué les parece si para ir calentando motores, vámonos preguntando qué profesionales ustedes imaginan que se dedican al diseño de experiencias de aprendizaje? ¿Qué les parece si nos van escribiendo aquí en el chat? ¿Quiénes imaginan que son aquellos que se dedican al diseño de experiencias de aprendizaje? Por acá, a ver, tenemos que escriben pedagogos, docentes. Ok. Bueno, Alba comenta, todos los profesores debíamos ser, ¿no? Interesante. ¿Nos ayudas con la siguiente, Emilio? Claro que sí, Jess. Diseñadores de contenido. También nos dice por acá Rosendo. O también, ¿qué profesión se imaginan que realiza todas estas actividades? Producción multimedia. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿eh? Didáctica, narrativa, programación, manejo de software, heurísticas de usabilidad, modelos de ideación. A ver, plantéense ahí si el psicopedagogo, el psicólogo, los docentes, según esta información que están viendo acá. Los factores ¿Cambia no su cognitivos respuesta o pueden no cambiar cambia la respuesta. respuesta? Alba dice, no hay tiempo para todo eso. Pues pareciera, ¿verdad? Liz Pero dice pues diseñadores instruccionales. Bien, bien. diseñadores instruccionales, sí, pues por ahí va. Pero en esta charla nosotros queremos justo llevarlos a identificar quién podría hacer todo esto o de qué manera podría ocurrir en el diseño de experiencias de aprendizaje, que todas estas actividades estén implícitas y si todas las podría hacer una persona o varias, o a lo mejor hay alguna especialización. Entonces, ahora, ¿qué les parece si escuchamos a Emilio hablando, pues, de un concepto del que queremos partir? Nosotros, por lo regular, bueno, todos hemos trabajado en equipo, ¿verdad? Todos nos ha tocado que nos ponga el maestro a veces por número de lista con alguien y órale, ese es el equipo y me entregan para el viernes. ¿Qué hacemos?
en algunos casos. Tú haces esta parte, yo esta, porque la materia no requiere que le pongamos más atención, lo juntamos el jueves y el viernes entregamos. O incluso, pues no tenemos tiempo, ya estamos quemados o tenemos mucha tarea y entonces, pues así nos tenemos que acomodar, ¿no? Y eso es trabajo en equipo. A eso se le denomina trabajo en equipo. Y podría bien corresponder a lo que vemos en pantalla como multidisciplina. Es como si varias disciplinas tuvieran que trabajar sobre un fenómeno específico, pero cada una lo hace por su lado, por su parte y desde la parte que le toca. Esa es la parte de multidisciplina, el primer término. En muchas ocasiones también decimos, pues vamos a echarle ganas, ¿no? Es para nosotros, es para que aprendamos, entonces vamos a hacer un trabajo colaborativo, ya no es en equipo, ahora es colaborativo. Y este trabajo colaborativo, pues yo sé esto, mi experiencia me ha permitido aprender estas cosas, es lo que yo pongo aquí al alcance del equipo, pero también escucho a los otros integrantes del equipo y entre todos vamos construyendo algo. Eso es un trabajo colaborativo. No lo hacemos de manera separada, cada quien desde sus fortalezas, sino las fortalezas las vamos conjuntando. Pero no solo se conjuntan las fortalezas, no solo es una suma de 1 más 1, es algo exponencial. Se generan al final de cuentas unos trabajos muy padres, o por lo menos dentro del mismo equipo hay crecimiento y hay una comprensión. Sin embargo, cada uno de nosotros sigue estando desde su lado, ¿no? Y ahora, y eso corresponde al segundo término, que es la interdisciplina. La interdisciplina, así es como colaboran las diferentes áreas de conocimiento, diferentes disciplinas, de esta manera, de esta segunda manera, cada una poniendo al alcance de los demás su propia área de estudio en lo que puede ayudar y ayudando a las otras a crecer. Pero cada una no pierde identidad. Entonces, esa es la parte de la interdisciplina. Vamos al tercer término. El tercer término tiene esta palabrita al principio que es trans, que puede considerarse como transformar o también trascender. Ustedes cuando salen de la licenciatura tienen que buscar trabajo, ¿no? O quizá en el mismo trabajo, perdón, en la misma licenciatura ya tienen que ir a buscar trabajo. Y entonces empiezan en el trabajo a encontrar cosas que en la escuela pues no les enseñan y empezamos a decir frases como una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y empezamos a decir, esto pues yo lo tendría me lo tendrían que enseñar en la escuela, pero yo lo vengo a aprender aquí. Y entonces, conforme vamos eh, obteniendo experiencia laboral a través del tiempo, pues vamos aprendiendo más que si solo estudiamos una licenciatura o una maestría, ¿no? O incluso el mismo doctorado. Nos ayudamos, crecemos, nos transformamos como personas y como profesionistas sobre todo. Y a eso se refiere la transdisciplina. La transdisciplina se equipara con este ejemplo porque surgen nuevas disciplinas a partir de otras, a partir de las necesidades del medio o de las circunstancias que tengamos que afrontar. Y eso puede ser nuestra idea, más bien esa es nuestra idea de transdisciplina, la creación de nuevo conocimiento o una visión holística acerca de un fenómeno, fuera de solo nuestra disciplina, fuera de solo una formación específica, aprovechando lo que veíamos en la diapositiva anterior. Esto que tenemos acá, por ejemplo, no hay una carrera, no hay una licenciatura en específico que enseñe todo esto. Sin embargo, esto es necesario para que nosotros podamos diseñar experiencias de aprendizaje. Vamos a entrarle un poquito al tema del diseño de experiencias de aprendizaje con esta palabra, bueno, en línea, recordemos que es en línea, con esta palabra llamada EdTech. Y adelante, la maestra Michelle nos hablará de ello. Gracias, maestro. Posiblemente ya han escuchado este término, está muy de moda, de auge, y esto, bueno, fue a partir de la pandemia de COVID-19, ¿no? Ya sabemos que fue un parteaguas en todos varios aspectos de nuestra sociedad, y pues la educación es uno de ellos. Simplemente en ese periodo, según el informe de QS, incrementó la demanda de 22% en cursos en línea en América Latina. Bien, sabemos que, bueno, ustedes lo vivieron justo en
carne viva y que tuvieron que moverse de a lo mejor de un esquema presencial a uno híbrido, a uno en línea. Y bueno, esto impulsó justo este ámbito que básicamente se refiere al uso de la tecnología para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Aquí recordemos que hemos usado tecnología para aprender y para enseñar desde siempre, ¿no? Porque si definimos tecnología en el sentido más amplio, es cualquier herramienta o instrumento que nos permite exponenciar nuestras habilidades humanas, ¿no? O sea, por ejemplo, mis lentes es una tecnología. Entonces, en el ámbito del aprendizaje, el lápiz, el papel, la máquina de escribir, las computadoras, o sea, son tecnologías que se usan para la comunicación escrita, ¿no? Ya en las computadoras, bueno, ya implica otro tipo de comunicaciones. Entonces, no es algo nuevo usar tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero bueno, ya se va conformando de otra manera. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Seguramente ustedes recientemente en este mes han escuchado mucho hablar de ChatGPT, ¿no? En sus versiones 3, ahora la 4 que salió apenas la semana pasada. Y a lo mejor estos debates que ha habido acerca de cómo, pues no sé, lo van a usar los estudiantes, lo van a estudiar los profesores y el miedo a lo mejor de que incluso en algunas escuelas, por ejemplo, de Nueva York, que se prohibió su uso, ¿no? Entonces, veamos cómo simplemente en un mes se inserta una nueva tecnología, se abre al público y nos empieza a poner como cuestionamientos de cómo lo vamos a insertar en nuestra práctica educativa. De esto trata EdTech, ¿no? Como de las innovaciones, de las herramientas. Y entonces, ¿qué está surgiendo? La demanda de diferentes perfiles. O sea, bien decíamos, o sea, si las habilidades que mencionábamos anteriormente, entonces ya se puede insertar en este ámbito desde desarrolladores de software, diseñadores gráficos, pedagogos, psicólogos, sociólogos, comunicólogos, justo profesionales de enseñanza de la lengua. Entonces, incluso de cualquier otra asignatura, como especialistas en contenido. Vamos a ir viendo como diferentes roles que se manifiestan o se necesitan en el diseño de experiencias de aprendizaje. Siguiente, por favor. Entonces, hasta aquí, bueno, ya hablamos acerca de estas nuevas habilidades o que se están requiriendo. Ya hablamos de multidisciplina, transdisciplina, interdisciplina y un poco del ámbito EdTech. No sé si tengamos algunas preguntas en el chat. También podemos abrir micrófono. Vamos a retomar participaciones y vamos a tener un minuto para poder, no sé, Ismael, a quien él considere que quiera levantar la mano, un minutito, ¿no? Para exponer la idea, el comentario o la pregunta. Si alguien gusta participar, por favor, levanten la mano para que le podamos dar la palabra. ¿Algo que quieran comentar? Viviana, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto al uso de la inteligencia artificial, no sé cómo llamarlo, es aplicaciones. Ok, sí, está bien. Ok. Que me sorprendió que tenían miedo y que lo prohibieron. Entonces, nosotros acabamos de recibir una instrucción de utilizarla. Entonces ya me confundí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Gracias. No, al contrario, Viviana, gracias a ti. Justamente dimos la instrucción de utilizarla, inclusive íbamos a subir puntos por utilizarla, ¿no? Pero ¿de qué manera? No es nada más utilízala al aire libre, ¿no? Así como pues sea para hacer tu tarea y que alguien más te la haga. Mucho de este miedo está en el plagio. Es que ahora el chat les va a hacer la tarea y cómo es posible, cómo nos vamos a dar cuenta que les están haciendo la tarea.
eso no es problema, ¿no? Realmente hasta ahorita, ¿quién puede decir, ¿no? Que tenemos una gran cantidad de personas que saben cómo hacer investigación o que saben realmente hacer sus tareas? ¿O qué personas saben citar, ¿no? Correctamente según APA. O es más, ¿por qué seguimos utilizando APA cuando eso es de los psicólogos? Y pues nosotros estamos en Derecho, RI o LICEL, ¿por qué aquí se utiliza APA? Entonces, y el APA nada más es decirme cómo acomodar al autor y al libro, ¿o qué será el APA, no? Entonces, realmente vemos que hay mucho desconocimiento en torno a ello, y lo mejor que podemos ir haciendo es aprovechar estas herramientas, utilizarlas, abordarlas, enfrentarlas, para poder empezar a sacarle provecho en nuestra práctica docente. Nuestra práctica docente implica que nosotros vamos a enfrentar muchas de estas situaciones donde hay muchas personas, como siempre ha ocurrido, que se quieren pasar de listos y que de todos modos encuentran cualquier manera para hacer la actividad, para hacer la tarea, para rápido pasar la materia. No es algo nuevo, entonces no tengamos miedo del uso de esas herramientas, solo ahorita aprovechemos que está el boom del momento para aprender cómo utilizarlas. Y una idea que la maestra Michelle Ríos, aquí presente, pues nos ha dado para aprenderla a utilizar es, no es que le pida respuestas, sino aproveche esa herramienta para programarla y que esa sea la actividad, aprender a programar la herramienta para producir ciertos resultados. Entonces, ahí tenemos una idea para comenzar. Entonces, pues ahí hay una idea. Adelante, ¿quién tiene la mano levantada? Es Karen, adelante. Muchas gracias. La verdad es que Liesel es mi segunda carrera. Yo estudié multimedia y animación digital, que tiene un área de realidad aumentada y realidad virtual. Quiero comentarles que no creo que tengan que tener miedo todavía de estas nuevas tecnologías que se están desarrollando. Todos los componentes que se utilizan para hacerlas están presentes en todos lados, desde cuando están pasando una tarjeta para revisarla, cuando van al súper y se abren las puertas, simplemente se están implementando, se están tratando de desarrollar. Que hay muchas otras cuestiones que parecen wow, como los robots que se están haciendo en Japón, pero realmente algo de que nos va a hacer la tarea en automático todavía creo que está muy lejos de implementarse. En efecto, muchísimas gracias por esa participación. Espérenme tantito que ahora no se apaga el sonidito. Entonces, gracias por esa participación. Sí, todavía estamos lejos de que la herramienta haga todo por nosotros. Si pueden, ustedes incluso pueden empezar a buscar el prompt engineering. Se los vamos a poner aquí en el chat, como es la palabrita, para que ustedes puedan ir viendo que hay que aprender a darle instrucciones a este tipo de herramientas. Entonces, no tengamos miedo. Pero bueno, vamos a seguir con esta charla, hablando del diseño de experiencias de aprendizaje. Pues bien, yo quisiera retomar el comentario de nuestra última participante, y en efecto, lo que tenemos que quitarnos es el miedo a la novedad, el miedo a adoptar nuevas herramientas, porque finalmente lo que el hombre va creando es con la finalidad de hacer eficiente algún proceso, alguna actividad, y que nos permita entonces utilizar nuestra creatividad, nuestro tiempo, nuestros recursos para idear soluciones para otro tipo de problemáticas. Eso yo quisiera abonar. Y por lo tanto, en el diseño de experiencias de aprendizaje, es importante que nosotros no perdamos de vista cuáles son esas innovaciones que se van dando en el día a día. ¿En qué cosas está ahora inmersa la gente? Al ir al súper, al ir a consumir entretenimiento en el cine, porque de eso va a depender también esta claridad con la que nosotros vamos a llevar para ellos
el contenido que les va a permitir apropiarse de un nuevo conocimiento, desarrollar una nueva habilidad y por lo tanto generar ese aprendizaje. Ahora, en el diseño de experiencias de aprendizaje, ya veíamos que hay una serie de actividades que pareciera ser una lista infinita de cosas a hacer. No, no es infinita. Simplemente es que hoy tenemos esta gran apertura a utilizar todo lo que está disponible para promover una experiencia de aprendizaje en donde se empiezan a incluir todas esas herramientas que las personas hoy utilizan de manera cotidiana en una red social, en un chat de WhatsApp, ¿y qué está haciendo? Yo siempre he comentado algo que a veces la educación va más lento que muchas otras industrias. Y pareciera ser que la educación siempre tiene que estar volteando a ver qué están haciendo las otras industrias para reimaginar cómo traer eso y empezarlo a aprovechar acá. No está mal, sin embargo, tendríamos que hacerlo de manera más veloz. Y principalmente en el diseño de experiencias de aprendizaje online, puntualmente a esas me voy a referir, hemos tenido ahora la posibilidad de echar mano de todo esto, de producción multimedia, de diseño curricular, de traer acá estas estrategias didácticas que en lo presencial han funcionado, pero cómo vamos a hacer el manejo de grupos teniendo en cuenta que por acá se usa cierto lenguaje técnico, pero también hay otras herramientas y necesitamos empezar a tener cierto dominio incluso del lenguaje que utilizan los diferentes medios, echando mano de lo que podría hacer alguien ahí que se dedica de pronto justo a la producción audiovisual. ¿Cómo vamos a crear una experiencia usando como mediador esta pantalla? Pero también qué dicen las investigaciones acerca del consumo de Internet. En cuanto a los nuevos softwares, es importante tener presente que todo el tiempo esto va cambiando. Pero también está implícita la evaluación y no solo a nivel de vamos a ver si aprobó o no aprobó el estudiante. La evaluación en muchos aspectos. Entonces, en el diseño de una experiencia de aprendizaje están implícitos varios perfiles. Y a lo mejor hoy estamos viendo solo al que genera el contenido, al que evalúa el aprendizaje. Sin embargo, en el diseño es importante siempre partir de un objetivo, de un público objetivo al que vamos a buscar que aprenda o desarrolle alguna habilidad, alguna competencia. Y en ese sentido vienen de la mano varias otras actividades paralelas a considerar. ¿Con qué recursos contamos? Y cuando hablamos de recursos hay que plantearnos no solo las herramientas tecnológicas, hay que considerar el tiempo, las manos e incluso hasta el dinero disponible para poder hacer ese diseño. Entonces, en este diseño hay que siempre prever que hay una persona del otro lado que va a consumir un contenido. Y al final, algo que en el diseño de experiencias online siempre buscamos es que el estudiante pueda aprender a través de un montón de recursos, porque ahora pues tenemos a la gente con poco tiempo, buscando contenidos mucho más sencillos de utilizar. Estamos en una agilidad en la que buscamos aprender de manera muy sencilla, rápida, y tenemos nosotros que irnos adaptando también a las necesidades de la gente. Necesidades que se van configurando a partir de nuevas maneras de producción, de consumo, incluso en otras industrias. En el diseño de experiencias de aprendizaje hay que estar muy atentos siempre, no solo a las necesidades del usuario final,
que es en este caso el que aprende. Hay que estar atento a las necesidades del que va a proveer de este aprendizaje. ¿Con qué elementos cuenta? ¿Con qué plataformas cuenta? ¿Con cuánto tiempo? ¿Con cuántos recursos? Y entonces, hoy quisieran muchos tener la receta mágica de si haces A, B, C y mezclas, te sale un curso. Pero resulta que todos tenemos diferentes recursos y en función de nuestros recursos, de nuestras posibilidades, es que podemos hacer cosas impresionantes, cosas a lo mejor más modestas, pero lo que nunca se debe perder de vista es, hay un usuario final y ese usuario final tiene que aprender algo. Y eso que nosotros buscamos que se aprenda, tiene que ser algo que se pueda evaluar, algo que el estudiante pueda verificar que ya aprendió. Entonces, en el diseño vamos a ver que todas estas actividades están implícitas y en ese sentido es, yo desde mi formación como comunicóloga, he tenido que echar mano de mis habilidades en producción multimedia, de lenguaje técnico que de pronto se utiliza, pero también recordando este planteamiento que hacía Emilio y de esto que decía Michelle. Es un boom en el que todo esto creció de manera vertiginosa, pero también la transdisciplina va permitiendo que nosotros planteemos nuevas situaciones. Yo quisiera decirles que tu formación no es, no es más que el inicio de esta reconfiguración que puedes hacer de manera profesional en el diseño de experiencias de aprendizaje. En el camino me ha tocado aprender diseño curricular, el lenguaje técnico que utilizan los diseñadores gráficos, el lenguaje técnico que utilizan los programadores, pero también el que utilizan aquellos que se dedican al diseño de UX. Y también me ha tocado entender cómo se puede evaluar un diseño el diseño de algún curso, que no es lo mismo que evaluar al estudiante y que no es lo mismo que evaluar todo el proceso implícito en el diseño mismo. Entonces, para ir cerrando esta parte, en el diseño de experiencias de aprendizaje se abre un mar de posibilidades en donde lo único que se hace necesario es mi disponibilidad para seguir configurando una nueva vía para ser parte del aprendizaje de otros. Para ser parte del aprendizaje de otros no necesito necesariamente ser el docente que se para frente a grupo. Resulta que si yo tengo habilidad en investigación, se necesita entender cómo la gente interactúa con los diferentes recursos que se ponen a su disposición para aprender. Pero también se necesita alguien capaz de programar el software o la herramienta que se va a utilizar. Pero también se requiere alguien capaz de establecer el diseño curricular de eso que hemos ideado que puede alguien aprender. Son tantas las actividades implícitas en el diseño de experiencias de aprendizaje que hoy estamos en un lugar en donde esta industria nos empieza a ofrecer la posibilidad de encontrar un lugar de empleabilidad. Y lo que buscamos es eso, que ustedes empiecen a imaginar en otro lugar que no sea solo calificando, revisando tareas o impartiendo la clase, sino también ir más allá, casi que detrás de bambalinas y empezar a ver que hay ahí varios trabajos que incluso se empiezan a especializar.
Probablemente hoy yo no soy especialista en cada uno de estos que aquí tenemos enlistados, pero lo que sí les tengo que decir es que me he tenido que empapar de todo ello para por lo menos dominar el lenguaje técnico que se maneja en ellos y podamos hacer este trabajo trans en colaboración con personas de perfiles muy distintos y en donde no importa si tú eres psicólogo, comunicólogo, pedagogo, quizá diseñador, todos estamos trabajando bajo un objetivo común y es crear una experiencia de aprendizaje para alguien que requiere hacerlo a través de las bondades de estas tecnologías. Perfecto, Jess. Y justamente, bueno, a partir de lo que Jess nos menciona, vamos a compartirles cómo cada uno de nosotros trabajamos en cierto aspecto de la educación, no trabajamos en varios, pero vamos a compartirles algunos muy específicos que ustedes van a poder identificar en los que se pueden insertar. Entonces, vamos a empezar con el UX. Y yo sé que a ustedes eso de UX pues les puede sonar raro, les puede sonar como que eso no lo había escuchado o sí, pero ahorita la maestra Michelle nos va a platicar del UX. Adelante, maestra Michelle. Ok. Este es otro término que igual a lo mejor han escuchado porque se ha vuelto como tendencia. Muchos profesionales pues buscan ese salto o cambio de carrera a esta área, pero ¿qué es, no? La UX se refiere a la manera en que el usuario interactúa con una aplicación o plataforma digital de cualquier tipo, o sea, puede ser como en este caso que estamos hablando educativa o pues las plataformas de e-commerce, bancos, todas las que utilizamos cotidianamente, ¿no? Y es justo cómo esta interacción afecta su experiencia en general, ¿no? O sea, recordemos alguna situación en la que a lo mejor queríamos comprar algo, pero no sé, no me dejó seleccionar mi método de pago y pues eso me empezó a generar como frustración y terminé por no hacer la compra, ¿no? Entonces es todas esas emociones o experiencias, puntos de dolor que me genera o no yo interactuar con un sistema. En el caso de la educación, pues esto es fundamental. Si yo entro a una plataforma en donde a lo mejor voy a ver un video y el video no funciona, me pide instalar un montón de plugins o así, pues igual está como frustrando mi proceso de aprendizaje y entonces tengo que ver otros mecanismos para poder lograr esa tarea que yo quería hacer. Entonces está súper relacionado porque justo como diseñadores de experiencias de aprendizaje tenemos que ver de qué manera diseñamos interfaces intuitivas y fáciles de usar. Y retomo lo que se ha mencionado. Mi formación de licenciatura es psicología en general y me fui especializando en el ámbito educativo. Y después estudié una maestría en educación y docencia. Y no es que yo me ponga a diseñar justo esta interfaz, o sea, yo no hago los botones, hago la interactividad o el código para que funcione. Sin embargo, sí, en los equipos donde he colaborado, pues justo de mano de un diseñador gráfico, de un diseñador de la experiencia de usuario, de un programador, y nosotros tenemos más idea de, bueno, o sea, si le da clic aquí el estudiante, ¿qué debe de suceder, no? Entonces vamos guiando justo ese journey, ese camino que va haciendo el estudiante, porque vamos diseñando su experiencia de aprendizaje. Entonces, en resumen, el UX es un aspecto fundamental en el diseño de productos digitales, porque esto afecta directamente a la experiencia del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, debemos de centrarnos en los usuarios y siempre facilitar o diseñar una experiencia que sea muy personalizada, intuitiva y efectiva.
Entonces ahí es como el UX se relaciona con el diseño de experiencias de aprendizaje. Ahora, pues todo esto, o sea, que se tiene que ejecutar, ¿no? Entonces, para hacerlo, hay diferentes modelos de producción, o la siguiente etapa sería la producción. Ahí, la maestra Yesenia nos va a comentar a qué nos referimos con esto. Pues imaginen que si estuviéramos en un, ¿qué sería? En un restaurante, alguien ya marcó cuál va a ser el menú y ahora hay que cocinarlo. Pero no basta con seguir como la lista de ingredientes. Hay que cuidar un montón de detalles. Piensen en este momento, en su experiencia durante pandemia. Seguro hubo cursos o asignaturas que disfrutaron muchísimo y seguramente hubo otras en las que lo pensaban y decían, ay no, ya no quiero. Hoy otra vez esta materia. En pandemia pues estuvo el reto de que pues muchos profesores no tenían este expertise en el diseño de experiencias de aprendizaje online. Y para quienes nos dedicamos a esto, porque esto no es nuevo, queremos decirles que esto existe desde hace mucho tiempo y desde hace varios años se viene configurando esto. Pues lo que resultó es que quienes ya estábamos en este barco, pues yo les diría que navegamos sin problemas. No tuvimos como ninguna dificultad en cuanto a prestar servicio. Pero para quienes tuvieron que emigrar y para quienes no habían elegido estudiar en esta modalidad, pues fue algo doloroso. Y entonces, pues resulta que hoy lo que yo quiero decirles es, recordando esas experiencias en las que ahorita a lo mejor les hice traer a su memoria alguna situación o recuerdo incómodo, pues nosotros en realidad prevemos que eso que vas a aprender se lleve a cabo y con base en este diseño de UX y que realmente tú puedas tener una experiencia que al recordarla pues sea una memoria grata, pero que además te permita justo aprender y que eso que aprendiste es algo útil, pertinente, actual, vigente y es algo con lo que tú puedes volver a reconfigurar tu conocimiento y crear nuevas cosas, compartir de una manera distinta, producir algo nuevo que antes no podías lograr. Entonces, básicamente en la educación en línea, también tenemos que hacer que sea como los platillos, que por más que te digan, cómetelo, cómetelo, o sea, si no se ve presentable, padre, ese platillo, difícilmente le vas a creer al que te diga, está bueno, pruébalo, así como que lo pensarás. Pero si eso está bien integrado, bien presentado, bien cocinado, será para ti mucho más fácil animarte y acabártelo, y no solo acabártelo, compartir con otros esta experiencia. Entonces, para lograr eso necesitamos tener mucha claridad de los momentos disponibles, los recursos disponibles para poder hacer realidad el diseño. En el diseño necesitamos tener varios recursos. Y ya hablábamos que recursos no solamente son herramientas, también son personas, son tiempo, son muchos esfuerzos humanos. Ahí ustedes van a encontrar que están diferentes modelos incluso de diseño instruccional, modelos también de producción, por ahí documentados. Pero yo lo que hoy quisiera compartirles desde mi experiencia es que hoy en ningún proyecto se lleva a rajatabla un modelo propuesto por algún autor. ¿Por qué? Porque dependemos siempre de un montón de circunstancias, tiempo, dinero, recursos, el perfil mismo de quien va a aprender.
Entonces, aún en diferentes universidades, cuando hoy se dedican a enseñar, pues resulta que hay quien ha optado por una plataforma. Por ejemplo, hay quien dice, no, pues yo prefiero Moodle, no, yo prefiero Blackboard, no, yo prefiero... Y entonces cada plataforma tiene pues la misma finalidad, pero tiene funciones distintas, tiene retos distintos. Y resulta que hay quien dice, no, pues yo la verdad prefiero crear contenido inédito. Y hay quien dice, no, pues yo prefiero utilizar la curaduría. Y entonces vas requiriendo perfiles distintos, pero también vas teniendo tiempos distintos. Entonces, resulta que hoy hay que hacer un mapeo muy claro de qué tenemos disponible para hacer realidad ese UX. Cuánto tiempo y a quién nos vamos a dirigir. Pero lo que sí nunca va a cambiar es que hay un proceso muy marcado. Imaginen ustedes como un cuento. Hay un inicio, un desarrollo y un desenlace. En los modelos de producción siempre habrá fases en las que hay una parte o un camino a seguir en cuanto a que, pues sí, está el UX, pero ahora viene la parte que decía Michelle. Yo no hago los botones. Hay que verificar quién se va a encargar de los botones, quién se va a encargar del contenido, quién se va a encargar de la configuración y de manera ordenada quién va a empezar a responsabilizarse de qué tareas para entonces sí llegar solo al producto. Y aquí estoy hablando de la producción solo del contenido. Entonces, ahí no quisiera que se confundan en cuanto a la impartición o al cursar este contenido. Estamos hablando solo de la creación. Entonces, estamos hablando de la pertinencia que tiene planear, producir y cuidar todo este desarrollo. Porque de esta manera resulta que tenemos cursos que pueden ser escalables. Es decir, que yo no tengo que hacer 10 veces la misma clase. Una vez bien hecha me va a permitir impartirla N veces a N número de estudiantes. Y si lo estamos pensando en este ámbito online, pues ustedes ya en pandemia pudieron dimensionar el alcance que tiene un producto. Ahora, un producto bien hecho, ciertamente ya vimos que están implícitos muchos roles, actividades, perfiles, pues por lo tanto se está hablando de una industria en la que hay un trabajo muy virtuoso, pero pues en el que nosotros estamos abarcando solo un pedacito de esa gran industria. Ustedes tendrían que empezar a ver que en esta área del EdTech estamos nosotros hoy concentrándonos en el diseño mismo. Y en esta gran industria no está en el alcance de esta charla, pero también está, pues luego, la venta, la alianza con otros partners, incluso la estrategia de venta de este tipo de productos. Al final son también en el ámbito comercial, pues productos que se desarrollan, que se diseñan, a los cuales se les hace marketing y tengan muy claro que el diseño de la experiencia de aprendizaje no solamente es para la parte de la escuela formal. Entonces, en el modelo de producción es bien importante siempre tener presente a la persona a la que le vamos a hablar. Porque resulta que la necesidad de aprendizaje a lo mejor está en el entrenamiento de un equipo de ventas de automóviles. O puede estar la necesidad de aprendizaje en niños que están cursando secundaria. O puede estar en señoras
que se dedican a la jardinería. Hay N posibilidades de crear experiencias de aprendizaje. Entonces, nuestro modelo siempre va a estar definido por recursos, tiempo, personas, herramientas, incluso hasta dinero, horas. Y en ese sentido, pues vamos a abordar otro concepto que es el de la evaluación. Y acá Emilio empieza a proyectarles un lienzo que hemos preparado, pero antes de enfocarme a este lienzo, quisiera que también Emilio cuente esta parte que está implícita en el diseño de experiencias que tiene que ver con la evaluación. Gracias, Jess. La evaluación, vamos a entenderla como proceso-proyecto. Tenemos que un proceso es algo que ya tiene pasos a seguir, un proceso es algo que ya se va construyendo, que desde antemano se tiene una idea. Pero un proyecto es todo lo contrario. Empezar un proyecto, no sabes con qué te vas a encontrar, no sabes qué tienes que hacer propiamente o de manera específica. Un proyecto es algo que para lo que necesitas mucha creatividad y necesitas como mucha intuición. Entonces, la evaluación es así. Por una parte hay pasos, pero también hay cosas nuevas que siempre se están abordando. Este proceso proyecto, ¿de qué va a tratar? Va a tratar de obtener información mediante diferentes vías, ¿no? Vamos a analizar esa información y se puede analizar de muchas maneras también, pero dependiendo para nuestros intereses. Y entonces, ¿qué se va a valorar de esa información? Si es buena o no, así literalmente, si es buena o no, basándonos en un contexto, en una circunstancia, sobre si ese objeto de evaluación está cumpliendo o no lo que nosotros queremos. Y esa es la evaluación. Y entonces la evaluación, pues se puede referir a el mismo proceso o proyecto que estamos desarrollando, se puede considerar como vamos a evaluar al usuario, al estudiante, podemos evaluar nuestra propia práctica docente y podemos hacer varias cosas ahí. Y nosotros hemos desarrollado este lienzo donde tenemos ya lo que nos mencionaba Jess, pues tenemos diferentes fases cuando generamos una experiencia de aprendizaje. Cuando nosotros diseñamos esa experiencia de aprendizaje para otro, vamos a tener aún así ciertos pasos que nos pueden dar luz, que nos pueden orientar, que no significa que estos pasos pues, sean como hazlo como quieras, pero sí son una guía general sobre la cual podemos proceder. Lo primero es generar una planeación a alto nivel y que es en la cual se establecen los objetivos, los criterios y el alcance a un nivel general. Luego viene el diseño como tal de la experiencia. Vamos a diseñarla. Después de diseñarla, pues vamos a construirla. Vamos a desarrollar esa experiencia dentro de esta misma construcción, pues se necesita un piloteo. El piloteo una vez pasada esa etapa, pues nos va a llevar a la implementación de nuestra experiencia de aprendizaje y su operación. Y después de ello tenemos que hacer otra vez este análisis y difusión de resultados que se hace de manera constante. Entonces, como podemos ver, cada una de estas áreas, UX, modelos de producción o evaluación, va a insertarse aquí. Y vamos a darle la palabra a la maestra Michelle y después a la profesora Yesenia para que nos vayan hablando y después un servidor para que vayamos mencionando cómo funcionan estas tres herramientas, cómo se interrelacionan en estas etapas. Adelante, maestra Michelle. Sí, gracias. Casi siempre, bueno, parte de un requerimiento, ¿no? Se dice a lo mejor la dirección de la empresa, organización o institución educativa en la que estés colaborando, hay que hacer un curso de tal tema, ¿no? Y entonces, mi sugerencia, pues lo primero es definir el perfil del usuario. Lo ideal sería tener un tiempo de investigación en donde tú pudieras entrevistar
personas que tomarían este curso, personas prototipo, para saber justo sus intereses, motivaciones, necesidades, problemas acerca de lo que el curso, porque el curso se supone que es la solución a un problema o una necesidad educativa o de capacitación que tiene, ¿no? La realidad es que apenas varias de las instituciones están adoptando como este proceso de investigación, porque la mayoría de las veces te dice, es que son estudiantes universitarios, ¿no? Y eso es tan amplio como el universo mismo. Son operadores de call center, ¿no? O va para gerentes y directivos, ¿no? Pero, o sea, eso no nos especifica justo cuál es su necesidad. Y desde ahí, pues, cómo yo pues, voy a plantear un diseño que sea una verdadera solución para esta necesidad. Eso también tiene que ir justo de la mano de las necesidades del negocio o la institución educativa, esto que ya comentaba Yesenia, en el sentido de que, bueno, cuáles son el propósito, el objetivo a cumplir con este proyecto, ¿no? O sea, muchas veces pues es algo interno o posiblemente lo solicitó otro cliente o otra institución educativa, el gobierno. Entonces ahí es entender mucho como el alcance y propósito. Ya definiendo esto, en la parte de producción, podrían definirse los siguientes aspectos. Yo les he hablado mucho de los recursos, porque esa es la parte en la que hoy estoy más inmersa en la producción misma. Entonces, cuando te toca producir, tienes que escuchar y tienes que ser muy, muy hábil para empezar a entender justo esas necesidades de negocio. En el ámbito privado, pues también se hace negocio con la educación. Y entonces, eso no significa que porque estemos hoy en una escuela pública o en una universidad pública, no estemos teniendo en cuenta que también se tienen que considerar recursos. No importa si trabajas en el ámbito público o privado, es importante que tengas mucha claridad de con qué cuentas. Tengo tantas personas, tengo tales herramientas y tengo tanto tiempo. Según el UX, según las necesidades de negocio, yo tengo que empezar a hacer como este mapeo de todo lo que implica en términos ya de actividades muy específicas, llevar a cabo todo eso que se ideó desde el UX. Necesito tener mucha claridad de la gente con la que dispongo, cuáles son sus habilidades, pero también yo como empresa, institución, tener mucha claridad de cuáles son las herramientas de las que yo le voy a proveer. Aquí no importa si estamos eligiendo que sea software de autor, contenido inédito, curaduría, en esta etapa son matemáticas básicamente. Encontrar este balance entre recursos, tiempo y necesidades específicas. ¿Por qué? Porque imagínense que el UX dice, pues nosotros identificamos que necesitamos tener una interfaz de esta naturaleza, recursos con tal interactividad, y necesitamos también que sean con un nivel de síntesis muy elevado, porque pues la gente tiene 15 minutos para hacerlo. Entonces, si resulta que yo solo tengo disponible un banco de recursos, entonces, ¿de dónde voy a sacar la interactividad? O igual y si tengo el software, pero nada más tengo a 3 personas. Una para que me configure la plataforma, otra para que me haga el diseño gráfico y quién hace la interactividad. Entonces, no queda de otra más que siempre estar evaluando qué tienes disponible. Y no significa, eso también quiero aclarar, que si yo tengo poquitos recursos no lo voy a lograr.
Y si yo tengo muchos recursos, lo voy a lograr. Significa que en este diseño necesitamos esta versatilidad para adaptarnos a lo que hay. Si tú tienes esta apertura a adaptarte a hacer con lo que tienes disponible, tendrás muchas más posibilidades de ir evidenciando tus necesidades y de ir mostrando posibilidades con determinadas herramientas y recursos. Pero siempre hay que partir de una claridad. ¿Qué tengo? ¿Y para qué me alcanza con eso que tengo? Y buscar hacer este match con el UX y entonces acordar cuál va a ser el producto viable. Y ahora, pues, ¿qué les parece si vemos con Emilio aquí qué papel va a jugar la evaluación en esta etapa? Justo para la parte de la planeación alto nivel de la evaluación, pues tienes que contar con las condiciones de factibilidad, que por un lado es el uso de los recursos, y también con el marco legal o normativo, que con qué leyes, reglas tienes que estar cumpliendo para tu evaluación. Entonces, está revisando como esos antecedentes. Y establecer los elementos específicos de la planeación. Propósito y modalidades de tu evaluación. El objeto de evaluación. La población objetivo. Las características generales de esta evaluación. Usos previstos y no previstos de la evaluación. ¿Para qué la vamos a usar y para qué no la vamos a usar? Pero desde aquí tienes que estarla definiendo. Si tú desde aquí no defines esto, entonces no sabes qué estás evaluando y pierdes toda la validez del mundo. No, tu evaluación no va a tener ninguna validez. Entonces, desde aquí, desde la planeación, tienes que decir para qué se va a usar y para qué no. Y los perfiles de aquellos encargados que la van a ejecutar, que la van a construir, que la van a evaluar a sí misma, etc. Desde aquí también te dice quién se encarga de hacer qué en términos de evaluación. Entonces, en la evaluación tenemos estos elementos. Ahora, Pero ahí, Emilio, quisiera agregar algo sí, rapidísimo. sí. No significa que los tres haríamos cada quien su partecita. Significa que para lograr esta primera fase tendríamos que estar en trabajo y comunicación permanente e incluso sentándonos a analizar qué conviene, qué no, escucharnos e incluso empatizar con las necesidades y objetivos que persigue el trabajo de cada uno. No significa que, ay, ahí está, y ya tú, Emilio, solito. No, significa que es estar incluso llegando hasta consensos, ¿vale? De acuerdo. Justo lo que dice Jess es, por ejemplo, si yo aquí tengo propósito y modalidades de la evaluación, es porque desde la parte previa, yo ya definí las necesidades del negocio. Entonces, yo ya dije que acá el curso cómo va a ser o qué se necesita. Y a partir de ello es cuando yo empiezo a definir entonces el propósito de esta evaluación. Si allá estoy pidiendo vender sandías, pues aquí no voy a decir que aprendan a nadar, ¿no? Entonces, a eso se refiere Jess. El trabajo es interrelacionado y se tiene que hacer al mismo tiempo. No es cada quien por su parte, sino los diferentes perfiles participan en la construcción de estos momentos. Ahora, ese fue la planeación a alto nivel y solo estamos en una planeación en el ideal, en lo que nos gustaría que pasara. Después vamos a empezar a diseñarla y diseñarla no es construirla. Diseñarla es decir qué va a ir aquí, qué va a ir allá y qué va a ir en qué momento. Empezar a diseñar, a planificar de manera detallada cada uno de estos componentes. Maestra Michelle, adelante. Sí, muy importante esto que mencionan. O sea, ya tenemos nuestra planeación en alto nivel que se trabajó de manera conjunta y entonces yo ya sé el alcance del proyecto, sé los recursos que tengo disponibles y bueno, cuáles serían los propósitos de evaluación tanto del producto, del proyecto, incluso también se empieza a vislumbrar la evaluación de aprendizaje o el tipo, o determinado proyecto te dice, no, pues es que yo quiero, suponiendo, por ejemplo, si es
para un corporativo, capacitación mandatoria, un corporativo, un banco. Entonces, si te dicen, no, yo necesito específicamente que evalúes si saben esto, ¿no? Si se saben la ley, la norma, la regla, entonces ahí es como mucho más específica. O a veces te dicen, no, bueno, yo quiero, si es para docentes, si les estás enseñando acerca de implementar estrategias de enseñanza del cambio climático, no, bueno, yo quiero un portafolio de evidencias, ¿no? Ya te lo va solicitando el cliente. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que justificar ante Secretaría de Educación Pública que se está implementando lo que aprendieron en el aula. Entonces va a diferir mucho. Entonces todo eso yo lo tomo en cuenta en el diseño curricular, que es justo en donde detallo los objetivos ya del curso, de las sesiones, de los módulos, los temas, subtemas, y ya voy perfilando los recursos, las actividades, como mencioné, los tipos de evaluación, qué tipo de modelo de diseño instruccional voy a utilizar, o sea, si va a ser autodirigido, si va a ser más con tutor, facilitador, más una comunidad de aprendizaje práctica. Entonces, todo eso lo voy considerando. Y incluso, bueno, si va a ser en línea, híbrida, ¿no? Totalmente síncrona, asíncrona, y retomo nuevamente el esquema de evaluación. Ya como bien lo mencionaron, de manera mucho más puntual, y pues ya aquí ya empiezo a determinar un poco de si va a ser contenido inédito, qué tipo de experto en contenido voy a solicitar o requerir que me apoye o me guíe, si va a ser curaduría de contenido, qué tipo de recursos voy a buscar y perfilar. Entonces aquí ya es más específico cómo se va a diseñar este trayecto formativo. Y esto, pues, como lo mencionamos, va impactando a los modelos de producción. O sea, yo ya defino, por ejemplo, va a haber tantos videos, ¿no? Entonces ya eso lo tengo que comunicar muy bien a los modelos de producción o la producción para que vayan determinando otros aspectos. A mí me parece esta la parte más emocionante, pero también el reto más importante en un equipo de producción. Necesitamos tener mucha habilidad en distinguir estos diferentes modelos y sus implicaciones. Porque entonces, en esta solicitud que hizo UX, imaginemos que dijo, va a ser síncrono, y va a ser híbrido, y entonces tiene sus propias implicaciones. Entonces, en producción hay que tenerlo siempre bien presente. Síncrono significa que se van a encontrar como nosotros lo estamos haciendo, y entonces yo tengo que asegurar el espacio, ya sea cuando toque lo presencial o lo que es offline. Tengo que prever las condiciones en las que se van a ejecutar los contenidos o las actividades, y tengo que prever que funcionen, que sean adecuadas, que tengan esas características. Básicamente acá no queda más que, en función de esa determinación de cantidad de contenidos multimedia, es empezarlos a producir y a producirlos con determinados lineamientos de calidad. Es decir, ciertamente ya UX dio parámetros, entonces de este lado hay que asegurar que cada una de esas cosas se cumpla a la hora de hacer los videos. Si UX dijo tantos videos, pues esos videos tienen determinadas características de duración. No es lo mismo un video con actores que un video hecho con animación, o que un video hecho con imágenes fijas, y que sean solo una transición de imágenes y texto. Entonces, ahí es donde vienen esta constante comunicación. Según mis recursos, ¿qué te puedo entregar? Tú quieres tantos videos, yo te los puedo entregar
con esta naturaleza según el tiempo que tengo disponible para producírtelos y las personas. Entonces, de ese nivel de detalle empieza la producción acá. Y es asegurar que estén disponibles todos los componentes que harán posible la integración misma de la experiencia de aprendizaje. En la Y parte de bueno, la Emilio, evaluación, gracias, vas. sí, estaba activando el micrófono. En la parte de la evaluación, pues vamos diseñando los instrumentos, pero solo diseñándolos, ¿no? Pero para diseñar un instrumento en evaluación, pues debes tener tu marco de referencia, tu marco teórico, ¿no? Que son cosas diferentes, marco de referencia y marco teórico, pero aquí ahorita vamos a tomar los similares. Entonces, tienes tu marco de referencia, lo tienes que construir porque tienes que decir con base en qué aspectos estudiados se está evaluando. Tienes que hacer también una delimitación conceptual de tu objeto de medida. Es decir, con qué escalas, delimitar conceptualmente con qué escalas estás midiendo. Y el contenido de las pruebas, todo tu contenido. Vas a determinar tu longitud de instrumento, cuántos, qué extensión va a tener, cuántos reactivos, etc. Pero también vas a tener que determinar esos pesos específicos de los contenidos. Si yo estoy estudiando derecho, por ejemplo, y estoy en primer semestre y mis estudiantes, me imagino, no me crucifiquen, están viendo la Constitución mexicana en alguna asignatura, pero también dentro de esa materia, pues tengo que meter algo sobre, no sé, historia del derecho, pues la norma dictaría que tiene que tener más peso específico la parte de la Constitución en mi instrumento que la parte de la historia de México. Entonces, ahí es cuando se empieza a hacer esta definición. Y vas a empezar a elaborar y validar estas especificaciones que estás mencionando. Se hace mediante una tabla donde vas colocando cuál es el constructo que estás midiendo, cómo lo vas a medir, vas desglosando y ni siquiera hemos empezado a hacer reactivos, ¿no? Que es lo primero que hacemos, ¿no? Cuando hacemos nuestro examen para evaluar a los estudiantes. Pero no, ni siquiera hemos empezado a eso. Y vamos entonces a la siguiente etapa, que ya es el desarrollo, como esta construcción de lo que se está haciendo. A través de estas metodologías que nosotros habíamos visto en el otro lado, se llevan a cabo las tareas de la producción y los recursos de la experiencia formativa. En el UX nos va a ayudar la maestra Michelle. Adelante. Sí, aquí pues ya se va aterrizando más cómo es que lo va a ver el usuario, ¿no? Tal vez en la etapa anterior todavía tengo mi planeación en una hoja de cálculo, en una matriz, y aquí ya empiezo a desarrollar justo la narrativa o el storytelling que le voy presentando, cómo le voy contando los contenidos, la información, con qué identidad gráfica voy a ilustrar y apoyarme para comunicar esa información. Y bueno, cómo va a ir funcionando en la plataforma y cómo se va a ir desplegando. Entonces, todo eso, ya sea aquí que el diseñador instruccional pues lo haga a nivel guión, que es un documento de texto comúnmente, o pueden ser unas presentaciones, o empieza ya incluso a desarrollarla en las diferentes herramientas de autor que ya nos permiten como ir generando lo que va a ver ya en pantalla de manera muy, muy fácil. Pero en algunos lados, en algunos proyectos, pues sí, como que el diseñador instruccional, justo lo que les comentábamos, tiene que tener todas estas habilidades de tener como los conceptos básicos de diseño gráfico, poder plantear narrativas, configuraciones de interacción, o bueno, también si se cuenta con una célula de producción, ya se determinan actividades específicas por roles que nos van a comentar la maestra Yesenia.
Aquí ya está un desglose de justo esta parte que va a dar cumplimiento al UX. Finalmente, hay que partir por la carnita que va a tener eso, el corazón de eso. Y el corazón no es más que el contenido mismo, vamos a decirlo de algún modo, presentado en bruto. Todavía no tiene forma de video, todavía no tiene quizá forma de audio o forma de imagen. Es eso que vamos a querer tener a nivel de contenido. Y el contenido siempre vamos a tener dos maneras de obtenerlo, ya sea a través de la curaduría misma, que no es más que otra cosa de meterte a este mar de información disponible hoy en bancos, bibliotecas, en repositorios, e ir identificando cuáles de estos que ya existen son pertinentes, claro, con sus debidas... con el debido cumplimiento a los derechos de autor, o por otro lado, la creación de contenido inédito. Eso en sí tiene sus implicaciones y sus tiempos. Luego, por otro lado, ya que está ese contenido, hay que darle un tratamiento a convertirlo en esto que es muy conocido como guiones instruccionales, en donde además de estar plasmada toda la instrucción que va a llevar quien está aprendiendo, se van intercalando pues todas estas instrucciones técnicas que van a permitir su transformación en alguno de estos diferentes formatos hoy disponibles. Videos, interacciones, a podcast, textos también, pero no solo estamos hablando o sea, es la comunión de todos estos pero siempre atendiendo a la directriz marcada por el UX. Y es bien importante antes de darles diseño y una producción audiovisual pasarlos por corrección de estilo. La gramática, la ortografía siempre va a ser indispensable para asegurarnos de que pues estamos presentando contenido limpio, bien escrito, que se pueda comprender. No importa aunque sea un guión para un video, es importante también pasarlo por corrección de estilo, porque si resulta que por ahí va a ir alguna palabra e incluso no es un tema a lo mejor de que quien lo escribió no domine la ortografía, simplemente por ahí se fue un dedazo al escribirlo, necesitamos asegurar que eso vaya limpio, porque el diseñador gráfico hará diseño, no se pondrá a revisar si está bien escrito o no. El que haga edición de video hará edición de video y no se pondrá a ver si los colores están bien combinados o no, que hizo diseño gráfico. En este punto se empiezan ahora a definir tareas ya muy específicas, pero noten que en procesos anteriores hubo una conversación permanente. Y aun cuando parecieran ser tareas muy específicas y en este momento podríamos pensar que solo es multidisciplinaria la cosa, no. Seguimos teniendo que conversar entre nosotros para asegurar que esto que estamos sumando cada uno desde nuestros roles está realmente abonando a configurar esta experiencia de aprendizaje. Y a configurar me refiero a la integración misma de todos estos elementos. Estos elementos integrados son lo que le van a dar forma a la experiencia misma. Y bueno, también aquí hay otra parte elemental que tiene que ver con la configuración de la plataforma en donde se van a alojar estos recursos, un LMS. Y aquí es bien importante que todo lo que yo produzca pueda estar soportado en esa plataforma y tenga las características incluso técnicas que permitan su reproducción, su descarga o su visualización. Y bueno, seguimos con la evaluación. La evaluación sigue estando presente. Sí, en este caso, pues tenemos el desarrollo de los instrumentos. Y aquí, hasta aquí empezamos a hacer los ítems, los reactivos, pongan ustedes, que se les llama tareas evaluativas también, ¿no? Dependiendo que hayamos decidido que se iba a evaluar, si nosotros definimos desde antes que alguien iba a vender sandías,
Pues vender sandías no es que te sepas nada más el precio de la sandía, ¿no? Tiene que haber trato con la gente, tiene que haber saber cómo pararte, postura, etc. Entonces, si nuestro estudiante tiene que saber todo eso, pues no le voy a poner preguntas de opción múltiple, ¿verdad? Que nada más alcancen a un nivel de identificar o a un nivel como muy básico, ¿no? Estas tareas evaluativas tendrán que ser de otra naturaleza, tendré que ponerlos a hacer algo y aquí mismo es cuando se define. También aquí mismo hay un procedimiento para el ensamble de los instrumentos. Este procedimiento para este ensamble, es decir, cómo los instrumentos van a tenerse que construir. Si yo le voy a hacer un examen a los estudiantes, este examen, ¿cómo va a tener? ¿Qué forma va a tener? ¿Va a ser en una hoja? ¿Va a ser por computadora? ¿Va a ser, no sé, oral? ¿No? Por ejemplo. Entonces, aquí mismo es cuando se define ya este procedimiento para el ensamble de los instrumentos. Y como decíamos, pues parte del diseño de la experiencia, pues es el piloteo. Adelante, maestra Michelle. Sí, ya que tengo un primer prototipo de justo del curso, de la experiencia de aprendizaje o del trayecto formativo, pues siempre es importante probar, ¿no? ¿Qué tal nos quedó? Entonces se hacen diferentes pruebas de usabilidad para ver cómo es que los usuarios interactúan con él. Y pues ahí siempre surgen detalles a mejorar, ¿no? Que a lo mejor cierto botón no funciona, alguna instrucción no se entiende, algo no quedó muy claro o nosotros creíamos que el usuario pues sí lo iba a utilizar de cierta manera y lo utiliza totalmente diferente a cómo fue diseñado. Entonces aquí es justo el tiempo necesario para poder nosotros hacer estas pruebas. Y bueno, siempre va como muy acompañado con producción. Sí, porque básicamente si UX dijo, mira, esta instrucción es muy compleja o confusa para el usuario, necesitamos cambiarla. Nosotros como parte del testeo necesitamos ejecutar esos ajustes y estar siempre verificando que todo funciona. Que si yo puse un video se puede reproducir, que si yo puse un archivo descargable se puede descargar, que si la plataforma te da determinado tiempo para contestar la evaluación, efectivamente ese es el tiempo disponible. Y por supuesto, la evaluación pues es algo que también de manera permanente vemos. Y evaluación desde lo que ha venido narrando Emilio. Y bueno, ahí va de la mano también el desarrollo de los instrumentos. Sí, cuando nosotros ponemos a prueba estos reactivos o tareas evaluativas que nosotros dijimos que iban a hacer los estudiantes, primero los tenemos que poner a prueba antes de que el estudiante mismo pues los realice. Tenemos que ver si se entienden, tenemos que ver si están respondiéndose de manera correcta o incorrecta o cuántos están fallando en qué reactivo y por qué sería, porque muchos pueden fallar, quizá porque no se entiende o porque la pregunta es muy compleja y entonces ahí hay que empezar a tomar decisiones. Total, se va haciendo una limpia de estas tareas evaluativas o reactivos y nos regresamos otra vez a volver a evaluar, a volver a construir nuevas tareas evaluativas o reactivos, ¿no? Y de ahí volverlos a poner a prueba. Entonces, pues es un trabajo muy, muy laborioso. Vean cómo va de la mano con todo lo que se está haciendo aquí arriba. La siguiente etapa, una vez que ya se tienen el curso diseñado, hecho y testeado, así como la parte de la evaluación, pues entonces ya viene la parte de la implementación y la operación. Vamos a echar a andar el curso ya como tal, ya de manera oficial, digamos, ¿no? Ya acabamos las pruebas y entonces el UX, ¿qué hace aquí? Sí, es importante, o sea, ya publicamos el curso y ya y no hay que olvidarlo, ¿no? Así como, ya, está ahí al siguiente.
sino hay que darle un seguimiento. Aquí pues puede ser con diferentes acciones de investigación como entrevistas o encuestas en diferentes momentos durante el trayecto formativo, que nos va a dar como mucha información de pues cómo es que ya los usuarios está haciendo la experiencia. A lo mejor en el piloteo fueron más acotados, no sé, a lo mejor los probé con 12 usuarios, pero aquí a lo mejor ya se inscribieron de manera masiva, ya tengo decenas o centenares de usuarios y me va a dar otro tipo de información. Y pues nuevamente va muy acompañado de la producción o quien lo está operando. En esta etapa, a nivel de producción, hay que estar en supervisión permanente o dar mantenimiento permanente a la experiencia misma. Básicamente es estar monitoreando que el LMS esté funcionando, pero también estar proveyendo tanto a UX como a evaluación de la data que le va a permitir justo hacer una evaluación más completa. En UX estarán viendo entrevistas, pero también hay que ir cotejando eso. Y en esta supervisión, pues justo la data va a ser nuestro principal insumo para ir tomando acciones o decisiones respecto a lo que va ocurriendo, o incluso si estamos previendo hacer una versión 2 de esta experiencia de aprendizaje, tener pues mucha claridad cuáles cosas deberíamos tener muy presentes, porque en la implementación ocurren, como en todas las cosas, imprevistos que no están bajo tu control, que tienen que ver ya con los comportamientos de los estudiantes, con el uso que le dan o la manera en que adoptan. Entonces, aun cuando tú tienes previstas muchas acciones o actividades, en el camino se pueden suscitar algunas que no estaban mapeadas, y es por eso la vital importancia de una supervisión. En la parte de la evaluación, pues obviamente es la aplicación ya del instrumento, pero también se tiene que ver cómo va a ser esta aplicación. Por ejemplo, ¿cómo vamos a sentar a los estudiantes? Es algo que tomar en cuenta. O si una parte del grupo pasa primero y otra después, y nos arriesgamos a que se soplen las respuestas, ¿no? O cuánto tiempo tienen los estudiantes para contestar el examen. N, ¿no? Entonces, aquí está también justo esto, las modalidades y protocolos de administración, cuántas formas de instrumentos tienes, etc. Y esta información, ¿cómo vas a hacer que no se disperse? Porque pues, por ahí, por ejemplo, hemos visto muchos mensajitos, bueno, muchos anuncios de te preparamos para tu examen Ceneval. ¿A cuántos ustedes creen que al Ceneval no se le va, cuántas pruebas, cuántos instrumentos o formas diferentes tienen que hacer en el Ceneval para que las personas no estén robando esa información, ¿no? Entonces también ahí hay protocolos de resguardo. Imagínense que al Ceneval le roban el examen. O mismo aquí a un profesor le roban el examen y se lo pasan a todos los estudiantes. O cuando tenemos los exámenes finales, o cuando teníamos, no sé si todavía en Licel no aplicaba, pero para RI y Derecho, los exámenes finales, pues los hacíamos en el CDTEC. Y en el CDTEC veíamos a todos los estudiantes ahí, sentados, pasándose las respuestas, uno a otro, y uno como profe pasaba y los iba escuchando y decía, qué buena memoria tienen estos cuates, ¿no? Y el grupo se ponía de acuerdo, iban hacia armando sus grupos, etc. Y por los exámenes finales, pues ya los pasaban. Y entonces, esto es parte de tener un protocolo de resguardo de la información importante para, para realmente decir que tu evaluación tiene validez. Porque si no tienes seguridad conforme a lo que estás evaluando, pues entonces todo el mundo va a tener al alcance esa información y todo lo que hiciste previamente, pues se va a la basura. Porque entonces tu evaluación no sirvió de nada. Porque todo el mundo tiene las respuestas fácil. No estarías evaluando otra cosa más que memorización. Entonces, ahí hay que tener como mucho cuidado en esa parte. Y por último, después de que
ya hicimos la implementación, pues vamos a analizarla, vamos a hacer ese análisis y también la difusión de resultados. Pero vamos a ver a qué audiencias, por ejemplo, se le pueden dar ciertos resultados para que tomen ciertas decisiones. Adelante. Sí, aquí, o sea, se destaca esta tarea, pero no significa que durante el proceso no hubo esta comunicación. Aquí principalmente es hacia los stakeholders o las partes interesadas, que puede ser desde la institución que pidió el proyecto o el curso, ya sea pública o privada, o a quienes se les tiene que rendir cuentas. Entonces, comunica, ¿no? O sea, se corrió tal curso con tantos participantes y tantos los terminaron. Hubo como a lo mejor estas dificultades, se solucionaron de esta manera y todo, bueno, se alimenta como de los datos que se obtuvieron a través de los diferentes instrumentos o acciones de investigación y pues ya sabemos que las plataformas nos brindan mucho de esta información. Y parte de esta información se construye a partir de la minería de datos. Entonces siempre va a ser importante contar con un equipo que sepa resguardar datos, gestionar datos y hacer excelente minería de datos. Porque nadie puede tomar decisiones si no tenemos un adecuado manejo de estos datos. Los datos por sí solos no nos dicen nada hasta que nosotros los convertimos en información útil, pertinente. Entonces, de manera permanente en estas últimas dos fases, la producción y desarrollo tiene que estar proveyendo de esta información. Entonces, y no se trata solo de entregar bases de datos para su posterior análisis. Básicamente, hay que analizar y entregar reportes muy concretos que justo permitan a las otras áreas hacer sus actividades. Pero, pues esto también te permite a ti como área de producción tener un entendimiento de cuáles recursos que se produjeron o cuáles podrían estar funcionando mejor. Básicamente, de aquí es donde puedes tú como equipo de producción tomar lecciones aprendidas para futuros proyectos. Y es una manera de mantenerte claro en las cosas que son convenientes según determinado proyecto. Y bueno, aquí viene la parte de la evaluación. Aquí, ¿cómo concluye la evaluación? En esta parte, pues vamos a analizar los resultados de los instrumentos, pero no solo son los resultados de los estudiantes los que se analizan. Si bien esta evaluación de la evaluación, es decir, la meta-evaluación se viene realizando, aquí ya es el momento específico, el momento donde todos los recursos se dirigen a evaluar la evaluación. Entonces, tu modelo de puntuación es acertado, hay que cambiarlo, vamos a cambiar la métrica de los reactivos. Si estamos diciendo que el cuestionario, por alguna razón, que la teoría nos dijo que tenía que estar del 1 al 10, pusimos del 1 al 10, bueno, pues aquí es cuando vamos a decir, ¿qué crees? Que hay un nuevo estudio que dice que es mejor poner del 1 al 15, ¿no? Vamos a también estar evaluando o analizando estos modelos, bueno, nuestro examen con otro examen, ¿no? Para ver pues estas comparaciones con si nuestro examen está siendo pertinente o no. Vamos a ver si estos resultados se están manteniendo en el tiempo. Igual de aquí se hace ese análisis. Y sobre todo la difusión y uso de los resultados. Esta palabra de uso de los resultados es un elemento muy sensible, es un elemento clave, porque cuando uno como profe, si yo como profesor digo, este examen va a ser para evaluar cierta cosa, pero lo utilizo para hacer otras cosas diferentes, para evaluar otros aspectos
yo con mi examen, hagan de cuenta, por ejemplo, aquí Jocelyn está, ¿no? Y yo le digo, a ver, Jocelyn, sacaste 10 en el examen de ortografía. Y entonces Jocelyn dice, ah, pues chido, ¿no? Yo saqué 10 en el examen de ortografía, pero yo le digo, pero como sacaste 10 en el de ortografía, te voy a subir puntos extra en el curso. Ahí ya yo estoy faltando a la verdad, porque entonces el examen no está siendo utilizado para los fines que se dijeron, que era para la de ortografía, ¿no? Está siendo utilizado para otras cosas. Entonces, yo tengo que tener como mucho cuidado de eso en el uso que hago de los resultados del examen. Porque si se dieron cuenta, toda la evaluación fue estar guardando una serie de evidencias de trabajo que me van a poder permitir al final decir, Jocelyn tiene 10 en ortografía porque A, B, C, y voy sacando todas mis evidencias que fui con las que fui construyendo el instrumento. Si yo no hago eso, entonces pues mi examen no sirve. Porque por lo tanto, entonces yo voy a carecer de indicadores de validez. Y recordemos, la validez no es aquello que se quiere medir. La validez es el uso que se hace con los resultados de tu instrumento. Entonces, a la vez de que se evalúa el instrumento, se evalúa el estudiante, se evalúa la pertinencia de que siga el mismo instrumento, si se cambia, que hacemos una forma paralela, es decir, como las mismas preguntas, pero cambiadas, para ver si alguien más, para ver si no se entendió, si se entendió, para que pues, las personas que ya se aprendieron el examen, pues no lo repitan, no lo anden pasando, etc. Entonces, todo esto, como ustedes pueden ver, esto es un resumen, así es, de todos estos pasos, es un resumen, todo lo que les hemos platicado, de lo que se hace cuando tú generas o cuando tú diseñas una experiencia de aprendizaje. Ustedes, pues tienen la posibilidad, como futuros profesionistas de estas áreas de estudio y también los docentes que nos acompañan, pues tienen la oportunidad de aquí poder contrastar un poquito su práctica y ver dónde podemos ir metiendo elementos de calidad. Como dice Yesenia, no siempre hay un ideal, pero no siempre ya en la práctica se va a poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Y como ustedes pudieron estar viendo, pues todo lo que vimos en esa lámina de las habilidades que se estaba necesitando para el diseño de experiencias, pues aquí se están utilizando en diferentes momentos. Entonces, vamos a ir cerrando esta sesión. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Este mapa, este lienzo se los vamos a pasar ahorita por el chat para que ustedes lo tengan, pero de mientras no sé si alguien tenga alguna duda en cuanto a para ir cerrando la mesa. Adelante, profesor Alba. Hola, bueno, pues felicidades a los tres ponentes y mi única inquietud es, yo creo que es la pregunta de los 3 millones, es cuando nos hablan de UX y de pensar las actividades como experiencias para nuestros estudiantes, tenemos grupos muy diversos, ¿no? ¿Cómo tratar de desarrollar estas actividades mucho más enfocadas que los interesen cuando justamente tienen cada uno diferentes formas de acercarse a estos materiales? Eso implicaría para nosotros como docentes planear diferentes estrategias y materiales para cada uno de ellos. ¿Ustedes encontrarían alguna forma de tratar de homologar esto? Nosotros muchas veces partimos de técnicas ya existentes. Una muy eficiente puede ser un mapa de empatía. Ciertamente todos somos diferentes, pero tenemos motivaciones en común, tenemos intereses en común, tenemos gustos en común, a lo mejor por determinadas áreas de estudio. Y necesitamos también entender cuáles son esas cosas, esas motivaciones, esas cosas que hay en común. Pero el mapa de empatía justo lo que busca es empatizar con esas diferencias, entender qué ven, qué escuchan, qué oyen, qué necesidades tienen, a qué retos se enfrentan. Y al plantear estas posibilidades, encontramos cosas en común en los estudiantes.
aun cuando tenemos cierta individualidad cada uno y personalidad, hay esas cosas en común. Y en el diseño de experiencias de aprendizaje apelamos a esas motivaciones o necesidades en común. Oh, muchas gracias. En el chat también hay un par de preguntas interesantes. Rosendo nos pregunta, ¿han realizado experiencias de aprendizaje para cursos de lenguas? ¿Qué características deben tener los curadores de idiomas? Ahí, Rosendo, cuando tú generas un curso de lenguas, o por lo menos de estas lenguas que son alemán, francés, inglés, lenguas europeas, pues tenemos el marco común, ¿no? Y el marco común, pues nos da mucha información al respecto de lo que deben llevar ese tipo de cursos. Los curadores de lenguas atienden ahí, pero si estamos aprendiendo náhuatl, si estamos aprendiendo maya, si estamos aprendiendo otro tipo de lengua, tenemos que acudir con expertos, siempre tenemos que acudir con expertos que nos digan por dónde está la situación, ¿no? Entonces, incluso también en el caso de lenguas europeas, pues tenemos que acudir con expertos, ¿no? Porque nosotros diseñamos la experiencia, pero el experto nos provee de contenido. Y él nos puede decir, mira, aquí en este libro, en este lugar, en este códice, puedes encontrar información, uno va y se acerca, o incluso en este museo, en otro espacio. Y entonces, las características que debe tener alguien que se dedica a la curación de contenido para lenguas, pues son las mismas que debe tener alguien que se dedica al contenido para matemáticas, ¿no? Y es justamente donde vemos la transdisciplina. Si tú eres bueno entendiendo textos, haciendo relaciones, conectando puntos, comunicándote con el especialista que te está dando la información, que serían las características deseables, pues vas a poderte desenvolver en muchos lugares donde se necesiten hacer estos cursos. Y la segunda pregunta nos dice, ¿se ha aplicado evaluación cualitativa a través de rúbricas o lista de cotejos? Sí, no. O sea, la evaluación cualitativa sí se ha realizado a todo esto, pero tenemos la mala costumbre de que todo lo queremos contabilizar, ¿verdad? Queremos a todo ponerle una calificación y luego ni siquiera sabemos hacer escalas. No sabemos por qué está del 1 al 10, por ejemplo. Y entonces tu pregunta resulta pertinente porque si no sabes hacer escalas, si no sabes por qué estás poniendo del 1 al 10 o porque nada más la universidad te está pidiendo que sea del 1 al 10, pero ya cuando sales allá afuera y el corporativo te dice cuál va a ser tu escala de calificación y tú te quedas con cara de what, pues queda muy bien entonces empezar a rastrear en la investigación cualitativa. Y la evaluación auténtica. Sí, no, o sea, definitivamente la evaluación auténtica, que es esta parte importantísima de saber qué estás evaluando, te lleva a construir o a generar instrumentos específicos para la circunstancia, porque recordemos que evaluación es de contexto. Una evaluación no es, no puede responder a cosas que están fuera de su contexto. Tenemos las pruebas estas, que son a gran escala, y que muchos criticábamos, ¿no? Pero yo criticaba antes de estudiar evaluación. No, ¿cómo es posible que me puedan estar contestando el PISA, si o el Cambridge, esto y que el otro, si yo estoy acá y acá el inglés habla diferente, ¿no? O acá las matemáticas son de otra cosa. Pero ya cuando uno se mete a las metodologías de construcción de esas pruebas, uno entiende que hacen, cómo uno ya va entendiendo cómo hacen la homologación para que alguien de China pues pueda contestar el Cambridge y también alguien de México. Entonces, esas tipos de pruebas que son cuantitativas pueden responder a parámetros generales, pero regresando a lo cualitativo, tú en tu aula, en tu salón, en tu trabajo, o con el grupo de estudiantes independientes que tengas, pues tú vas a generar una evaluación dependiente de contexto. Y tú vas a generar rúbricas o listas de cotejo dependientes de contexto, pero siempre y cuando hayas tenido la posibilidad de estudiar evaluación o prepararte un poquito en evaluación para saber cómo hacerlo y qué criterios tendrías que estar aplicando. Es de vital importancia entonces hacer eso.
pero los resultados que se han obtenido entonces respondiendo a esta pregunta pues han sido muy favorables, siempre y cuando la evaluación responda al contexto donde se está llevando a cabo. Lisbeth, adelante. Gracias, maestro. Buenas tardes. Yo les quería preguntar qué tipo de instrumentos insertos en actividades de aprendizaje justamente no generan aprendizaje, o sea, en su experiencia, ¿no? Porque en una ocasión, en una actividad, a mí en el ICEL me pedían desarrollar y había unas opciones ahí como para incluir una TIC, ¿no? Entonces yo como no oía lo del Kahoot por mis hijas, yo dije, pues voy a aprender, ¿no? Pues está muy novedoso y veía que pues era muy socorrido, ¿no? Y me tardé muchísimo en aprender cómo hacer, ¿verdad? Y el tipo, pues digamos, de programación, de una cosa muy sencilla, ¿no? Pero después yo seguía oyendo actividades que ellas hacían, no es que fueran diarias, pero yo de repente decía, bueno, ¿y qué les generó? O sea, aparte de la convivencia, el entretenimiento y la interacción, ¿no? Entonces, ya en una escala así un poquito más profesional, sí o sea, yo siento que hay cuestiones que no valen la pena, ¿no? O cómo evalúan ustedes esto, ¿no? Me llamó la atención el comentario de la maestra, que al momento de hacer el pilotaje, pues observan que es más conveniente que no, y pues van mejorando, ¿no? Entonces, eso sí me causa un poquito de... Sí, Ok. Maestra Michelle, ¿quieres responder? sí, Adelante. por favor. A veces nos vamos mucho como en la herramienta, ¿no? O sea, por ejemplo, está de moda el Kahoot, el Genially, el Canva, esta misma que utilizamos, Miro, Mural, ¿no? Pero en mi experiencia es que primero hay que basarnos en el contenido. O sea, si tú tienes un buen contenido sólido, que realmente vaya orientada la comunicación al usuario que tú ya estás perfilando, lo sintetizas, le muestras los conceptos, así tú utilices un PowerPoint, eso va a lograr aprendizaje. Entonces, muchas veces es que yo ya sé programarlo, decimos acá en el ámbito así, brinca, saca chispas y luces, pero el contenido está vacío, ¿no? Entonces ahí no me está realmente propiciando o impulsando yo a identificar los conceptos, a reconocer procesos o relaciones, o no lo estoy llevando a la práctica, ¿no? O sea, como que nada más se queda ahí, pero pues realmente no me están llevando a aplicarlo en mi vida cotidiana. Entonces, mi recomendación, o sea, no es tanto fijarse en qué herramienta funciona o no, sino, bueno, cómo yo estoy justo diseñando el contenido y lo estoy logrando comunicar. No sé si quieren complementar algo más, Emilio o Yesenia. Sí, yo. Incluso en el mismo, o sea, en cualquier herramienta, hasta en un simple texto, pensando en esto, se puede diseñar una experiencia de aprendizaje. Hay que tener muy presente cuál es nuestro objetivo de aprendizaje. Nunca perderlo de vista. Si los elementos dando cumplimiento a que se alcance ese objetivo, no importa si es Kahoot, no importa si es un PowerPoint, no importa si es un documento de texto. Siempre y cuando haya un objetivo y hayan los recursos suficientes para alcanzar ese objetivo y, por supuesto, un instrumento de evaluación que me permita verificar que ese objetivo fue logrado. A lo mejor hubiera sido favorable ver la experiencia, pero imagino que más bien el Kahoot estaba utilizándose como parte de las herramientas disponibles para hacer la evaluación. Pero incluso mismo el Kahoot te permite integrar otro tipo de láminas, a lo mejor insertar un video, a lo mejor insertar un gráfico,
que te permitiría incluso hacer el diseño completito de la experiencia en la herramienta. Entonces, no es que el video sea más eficiente o sea menos eficiente el audio. Ahí siempre, siempre y cuando demos cumplimiento a nuestro objetivo de aprendizaje, en realidad las herramientas, no importa cuántas ni la variedad de ellas. Muchas gracias, maestra Yesenia. Karen, adelante con tu pregunta. Sí, yo tengo mucha duda sobre casos particulares que no cumplen con el mapa de empatía que se hace en algún inicio, pero que se estima que sí deberían cumplirlo. ¿Cómo se manejaría en ese caso o simplemente se buscaría utilizar otra herramienta? Mira, a las ¿O 7 habría que ver como que algunas excepciones más particulares y también preverlas al momento de diseñar? Si tenemos, por ejemplo, no sé, que ahora en la pandemia se supone que los chicos ya vienen más integrados a la tecnología, pero están generando más falta de atención. O por otro lado, que tengan algún síndrome como falta de atención o algo así, algo que sea muy particular, pero que se esté integrando en el grupo. Evidentemente el mapa de empatía es solo una de varias herramientas disponibles. Ahí sí quisiera aclarar que no es la única. Sin embargo, siempre ayuda a tener perfilados a los estudiantes y ese perfil, el mapa de empatía es una manera, pero también puede ser una encuesta, hasta un mero sondeo. Entonces, eso por un lado, pero junto con eso, e incluso la suma de varios de estos recursos disponibles para conocer a nuestros estudiantes, que nosotros siempre los llamamos público objetivo, son útiles y pertinentes. Insisto, siempre hay que voltear a ver qué tengo disponible. Hacer un mapa de empatía pues implicaría como hacerlo con varias personas y con ciertas dinámicas. Pero a lo mejor por nuestra acercamiento con los estudiantes puede ser una encuesta, pero resulta que el estudiante pues de repente no es muy pendiente de su correo. Busquemos alguna manera de conocerlo a lo mejor a través de WhatsApp. Entonces, aquí habrá que evaluar qué tengo disponible y qué quiero saber de mi estudiante. Y por ahí mencionaba, tienen déficit de atención, hay que sondear qué es lo que sí capta su atención. Cuáles son esas cosas que sí llaman su atención y empezar pues ahora sí que orientarnos por ese otro lado y empezar a utilizar justo echar mano de eso que sí llama su atención y tratarlo de incorporar. Sí, muchas gracias por sus recomendaciones. La verdad me causa un poco de complicación hablando en un ambiente virtual que es un poco diferentes las necesidades a un ambiente presencial donde es más fácil hacer esta adecuación. Entonces, quizás sí va un poquito más enfocado a una planeación virtual que se tenga. Sí, porque usualmente se hace una planeación y se estima que todos cumplen con ciertas características, no sé, por ejemplo, alumnos de prepa, secundaria, por así decirlo, que cumplen de ciertos rangos de edad, pero obviamente siempre hay sus excepciones. Y igual agradezco mucho su respuesta. Yo, por ejemplo, escuchándote, ¿qué haría? O sea, yo pensaría, yo sí o sí les quiero hacer un mapa de empatía. A lo mejor yo adaptaría las preguntas del mapa de empatía a un formulario de Google Forms y haría como las preguntas adaptadas al lenguaje que ellos hablan, buscando escuchar o entender justo qué piensan, qué gustos tienen. Y eso sí podemos hacer, enviarles un formulario que lo contesten para mi primera clase. A lo mejor yo lo primero que les pido es que contesten estas preguntas. Y entonces yo tengo el tiempo suficiente de leerles y de empezar a conocerles. Por eso se llama mapa de empatía, pero aquí también hay que no echar mano de lo que tenemos disponible. Y en este sentido, pues un formulario quizá podría ayudar.
Incluso, yo, por ejemplo, en la asignatura que tengo de medios y recursos, cuando me toca esa asignatura, pues lo primero que tengo ahí, y que es obviamente totalmente en línea, pues tengo unas encuestas para mis estudiantes, donde puedo yo ir observando qué se espera del curso, cuáles son sus intereses, cuál es la mejor manera de llevar a cabo ciertas actividades, porque cada grupo es diferente, ¿no? Entonces, sí se puede hacer también desde trabajar en línea, pero también trabajar presencial. La cosa es ir conociendo herramientas. Aquí la profesora Yesenia nos dice, pues yo ya que conozco el Google Forms, pues rápido ahí lo manejo. Pero quizá pueden existir otro tipo de herramientas. La cuestión es y esto nos lleva a cerrar la charla, ¿no? Justamente. Estarnos actualizando constantemente, estar en contacto con otras personas, con otras áreas, con otras ideas, con otras formaciones, porque eso va a hacer que nosotros empecemos a generar algo nuevo para lo que hacemos, ¿no? Algo para que sea pertinente para la realidad que vivimos. Dejemos ustedes lo tradicional y lo nuevo, dejemos esa batalla de lado, sino observemos la parte de la realidad que necesitamos atender y qué elementos tengo yo para atenderla. ¿Realmente me estoy formando para prepararme y todo eso o no? Y bueno, le cedemos la palabra al coordinador Ismael. Adelante. Muchas gracias, Emilio, y muchas gracias a nuestros ponentes nuevamente, Michelle Ríos, Yesenia Hernández, Emilio Farjat, por llevarnos a través de este recorrido de un proceso bastante complicado, pero muy necesario. También a quienes nos acompañaron en este evento, muchas gracias. Y pues damos por concluido esta presentación del diseño de experiencias de aprendizaje desde la transdisciplina en el marco de nuestro coloquio de Primavera Suayet, rumbo al mercado laboral, habilidades y competencias. Hasta pronto.